A mí me dieron la orden. Fue claro, lo quieres vivo, te mueres tú. Lo quieres muerto, vives un día más. ¿Qué hace uno? Obedecer. Yo no maté a Ochoa por odio, ni por plata. Lo maté porque me pusieron una pistola en la nuca antes que a él. Él se llama Luis Alberto Cárdenas, aunque en las calles pocos lo recuerdan por ese nombre. Desde muchacho lo bautizaron como el gato, porque siempre caía parado en medio de broncas que habrían destrozado a cualquiera. Los ojos claros y la agilidad para sobrevivir entre la pobreza también le dieron ese apodo. Y con los años, ese nombre fue más fuerte que el suyo propio. No nació sicario, no nació asesino, lo fueron empujando a hacerlo. El gato siempre repite que a él lo hicieron, lo moldearon las circunstancias, el barrio, la miseria y los hombres que lo usaron como carne de cañón. Lo que carga en su conciencia no es un trofeo, es una herida abierta. El 16 de agosto de 2025 quedó tatuado en su memoria. Ese día, contra su voluntad, fue obligado a asesinar a Camilo Ochoa, el influencer mexicano que parecía intocable. Un muchacho alegre, con millones de seguidores, que vivía transmitiendo su vida con una sonrisa que iluminaba pantallas en todo el continente. Y sin embargo, esa tarde, la sonrisa de Camilo se encontró con el cañón que el gato nunca quiso sostener. Yo no quería hacerlo, se escucha en su confesión, pero en este mundo, negarse es peor que jalar el gatillo. Y cuando me dieron la orden, ya no había salida. El que desobedece termina muerto, y yo todavía quería seguir respirando, aunque fuera con la conciencia podrida. La historia de Luis Alberto Cárdenas no comienza ni termina con ese disparo. Empieza mucho antes, en un barrio olvidado donde la violencia era la única escuela abierta, y sigue después, con la culpa que lo persigue como sombra. Este es su testimonio, su verdad. La confesión de un hombre que se convirtió en verdugo sin haberlo elegido. Nació en un lugar donde los techos de lámina eran más frecuentes que los sueños, y donde los gritos de la calle reemplazaban cualquier abrazo. Desde niño entendió que la vida no espera, que la ley más fuerte es la del miedo y que sobrevivir requiere reflejos y astucia. Su infancia estuvo marcada por la ausencia. Su padre se fue cuando él tenía 8 años, dejando un vacío que el barrio llenó con violencia y oportunidades falsas. Su madre trabajaba días y noches para mantenerlo, pero la realidad era cruel. Sin supervisión, sin guías, con los amigos equivocados, el chico comenzó a aprender el lenguaje de la calle. A los 12 años ya había sido testigo de peleas, robos y extorsiones. Aprendió rápido, quien controla el miedo, controla la calle. Y él, ágil y silencioso como un felino, se adaptó mejor que otros. Rápidamente se ganó respeto entre los chicos más grandes, no por fuerza, sino por inteligencia y rapidez. A los 15 años, el gato ya hacía pequeños encargos, mensajería, vigilancia, entrega de paquetes sospechosos. Todo empezaba con algo simple, y la recompensa era siempre más dinero del que su madre podía darle en un mes de trabajo. Con cada favor cumplido, el chico sentía un extraño orgullo mezclado con miedo, porque cada tarea lo acercaba más a un mundo que no tenía marcha atrás. Aprendió a caminar entre sombras, a no dejar rastro, a no confiar en nadie fuera de su círculo. En las noches del barrio, donde los gritos y los disparos eran rutina, él desarrolló paciencia felina y ojos atentos. La calle lo entrenó para observar cada detalle, quien sonríe con sinceridad, quien miente con calma, quien puede ser aliado o traidor en un instante. Para cuando cumplió 18 años, Luis Alberto Cárdenas ya no era un chico del barrio, era el gato, un hombre que se susurraba con respeto y miedo, pero él nunca se sintió dueño de su destino. Cada paso que dio estaba dictado por otros, cada decisión controlada por manos invisibles. La violencia que lo rodeaba no era opción, era obligación. Y aquel día, como tantos otros, pensó que nada podría sorprenderlo. Había aprendido a moverse entre sombras, a leer miradas y a calcular riesgos. Pero lo que estaba por llegar no tenía comparación con nada de lo que había vivido. Recibió el mensaje una tarde de calor pesado, mientras revisaba las calles desde un pequeño balcón de su barrio. Nadie hablaba mucho, en el barrio se sabe que los silencios pesan más que los gritos. El teléfono vibró. Era un número desconocido. «Tienes un trabajo», dijo la voz al otro lado. «No puedes negarte». Luis Alberto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había recibido órdenes antes, encargos de todo tipo, pero esta vez el tono era distinto. El miedo no venía solo de la violencia, venía del peso moral, del vértigo de saber que esta misión cambiaría todo. «¿Qué clase de trabajo?», preguntó, intentando sonar firme. «Camilo Ochoa». «Lo eliminas. Mañana por la noche. Nada más». El nombre resonó en su cabeza como un disparo. Camilo Ochoa, el influencer, el chico sonriente de las redes, el que tenía millones de seguidores y una vida que a Luis Alberto siempre le había parecido inaccesible. Y ahora, en ese instante, él debía borrarlo de este mundo. Intentó respirar hondo, buscar lógica, encontrar una manera de decir que no, pero la voz al otro lado
miedo no dejaba margen. Las consecuencias de no eran tan claras como aterradoras. Sabía que desobedecer significaba la muerte. Y aún así, el terror no venía solo de la amenaza, venía de saber que su propia mano tendría que ser la que disparara. Yo no quería hacer esto, recuerda decirse a sí mismo mientras caminaba por las calles vacías del barrio, pero tampoco podía correr, ni podía decir que no. Este mundo no deja opciones. Pasó la noche en vela, repasando cada escenario posible, cada calle por la que Camilo podía caminar, cada testigo que pudiera aparecer. La tensión le encogía el estómago. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa de Camilo y su propia mano sosteniendo un arma. La idea era insoportable, pero no había escapatoria. Aquel día la ciudad parecía moverse al ritmo de su miedo. Cada segundo contaba, cada sombra podía ser un testigo, cada esquina un riesgo. 6 de la mañana. Se levantó antes del amanecer. No dormía desde la noche anterior. La ansiedad lo consumía. Repasó mentalmente cada detalle, la calle donde Camilo vivía, las entradas y salidas, los posibles transeúntes. Cada movimiento tenía que ser exacto. Cada error podía ser fatal. 9 de la mañana. Salió a caminar por su barrio, mezclándose con el tráfico y la rutina de los vecinos. Nadie podía sospechar que llevaba consigo un secreto que transformaría su vida. Cada paso era medido, cada mirada evaluada. Recordaba que la obediencia era su única protección, pero el peso de lo que debía hacer le aplastaba el pecho. 12 del mediodía. Recibió un último mensaje de sus superiores. Todo sigue igual. Mañana, no falles. Luis Alberto sintió un nudo en la garganta. Sabía que no había margen de error, que no podía dudar. Su mente se llenó de imágenes de Camilo, su sonrisa, sus videos, su manera de hablar. Cada recuerdo le dolía más que cualquier amenaza física. 4 de la tarde. Se escondió en un lugar cercano a la casa de Camilo, observando cada movimiento. La tensión era insoportable. Cada persona que pasaba le parecía un peligro. Cada coche que se detenía lo hacía contener la respiración. Pensaba en su madre, en su barrio, en todo lo que había hecho para llegar a ese momento, y sentía como el peso de su destino se hacía insoportable. 8 de la noche. El momento había llegado. Luis Alberto el gato estaba frente a la puerta de Camilo. Cada fibra de su cuerpo gritaba que huyera, que renunciara, que no hiciera aquello. Pero no podía. La orden era clara y la supervivencia era una cárcel invisible. Respiró hondo, ajustó el arma y recordó todo lo que había aprendido. La rapidez, la precisión, la paciencia. 8:15 de la noche Camilo apareció. Su sonrisa iluminó la entrada, ajena a la amenaza que estaba frente a él. El gato lo vio, y por un instante, el tiempo se detuvo. La realidad de lo que iba a hacer le explotó en la cabeza. Y sin embargo, la obediencia, el miedo y la obligación lo empujaron a actuar. El disparo rompió el aire. Todo terminó en segundos. La vida de Camilo Ochoa, brillante y alegre, se apagó frente a sus ojos. Y Luis Alberto sintió como algo dentro de él también moría. No era solo un asesinato, era la ruptura de su humanidad, la caída definitiva del chico del barrio que alguna vez soñó con algo más. 10 de la noche. Se alejó de la escena, temblando, sintiendo que cada paso lo alejaba de lo que había sido y lo acercaba a un futuro de sombras. Sabía que nunca podría borrar esa noche de su memoria. Sabía que la culpa lo acompañaría para siempre. Tras el disparo que apagó la vida de Camilo Ochoa, todo cambió. La calle donde había crecido nunca le pareció tan silenciosa, tan cargada de ecos y miradas que parecían seguirlo a cada paso. Al principio, el barrio no sabía qué había pasado. Nadie vio nada, pero los rumores comenzaron a expandirse como fuego. Un influencer muerto, un joven famoso que todos admiraban y un silencio que gritaba culpabilidad. Luis Alberto volvió a su escondite, temblando. Cada ruido le hacía sobresaltarse, cada sombra le parecía un ojo vigilante. Por primera vez comprendió que el miedo no se limita a obedecer, también persigue a los que cumplen órdenes. Mientras tanto, la familia de Camilo Ochoa recibía la noticia como un golpe de aire helado en pleno verano. Su madre, su hermano, sus amigos, todos caían en un estado de incredulidad y desesperación. Nadie entendía cómo alguien podía arrebatarle la vida a un joven cuya mayor arma era su carisma y sus redes sociales. Las redes explotaban con mensajes de asombro, tristeza y rabia. Para el gato, la culpa comenzó a devorar cada momento. Intentó dormir, pero los rostros y la sonrisa de Camilo lo acosaban. Recordaba cada gesto, cada palabra que no habría llegado a decirse. Cada vez que cerraba los ojos, veía la escena una y otra vez, y sentía que no podía escapar de la prisión que él mismo había creado. El barrio también cambió. Antes, la violencia era rutina, ahora había un miedo distinto, silencioso, que no se podía ignorar. Algunos lo miraban con respeto temeroso, otros con sospecha. Luis Alberto entendió que nunca podría volver a ser el mismo. Cada paso fuera de su escondite
escondite podía delatarlo, y cada mirada ajena parecía juzgarlo. El peso de sus actos no solo lo aislaba, lo convertía en un fantasma caminando entre vivos. Sabía que aquellos que lo obligaron a actuar no dejarían de exigirle lealtad, que la obediencia seguiría siendo la ley de su existencia. Pero también sabía que, dentro de sí mismo, algo había muerto junto a Camilo Ochoa: su inocencia, su humanidad, su idea de que podía escapar del destino que le habían impuesto. Y lleva consigo algo que no se puede borrar: la memoria de lo que hizo y de lo que le hicieron hacer. Cada noche, cada amanecer, cada sombra en la calle le recuerda la línea que cruzó el 16 de agosto de 2025. Ha pasado tiempo desde aquel disparo, pero el tiempo no ha logrado aliviar la culpa. Por más que intenta distraerse, trabajar, caminar por su barrio, siempre está ahí, la mirada de Camilo Ochoa, la sonrisa que nunca volverá, el eco de la vida que apagó. Uno nunca piensa que puede llegar a esto, dice en voz baja, como si confesarse a sí mismo fuera la única manera de soportarlo. Yo no nací sicario, me hicieron, pero aún así, nada devuelve lo que se pierde, nada quita la culpa, nada borra la memoria. Ha aprendido que la violencia deja marcas invisibles que pesan más que cualquier herida física, que obedecer puede salvarte la vida, pero no el alma, que el miedo puede mantenerte vivo, pero no limpio. Luis Alberto comprende, con dolor punzante, que la libertad que alguna vez imaginó nunca existió en su mundo. Su vida ahora es un hilo tenso entre la supervivencia y el recuerdo. Cada día camina cargando el peso de sus actos, y cada acto del pasado lo persigue como un espectro. No busca perdón, porque sabe que algunos errores no se perdonan. Solo busca entender, aunque sea un poco, porque la vida lo puso en ese camino, porque fue forzado a hacer algo que nunca quiso ser. Y mientras el barrio sigue su rutina, mientras el mundo afuera sigue ignorando su historia, él se queda con su verdad, con su memoria, con la culpa que no se puede desprender. Luis Alberto Cárdenas, el gato, sabe que jamás podrá volver a ser el chico del barrio que soñaba con otra vida. La violencia lo marcó, el miedo lo moldeó, y la memoria de aquel día lo perseguirá hasta el final. Porque hay cosas que la vida no olvida, ni el tiempo, ni el arrepentimiento, ni la conciencia.